Puñonrostro es un nombre evocador ligado a la historia del municipio de San Sebastián de los Reyes. Nos dirigimos al ayuntamiento para investigar un poco más. En los años 60 del pasado siglo era un municipio fundamentalmente agrario. Aquí no había nada de industria y bueno, pues la típica agricultura de Castilla de secano. Lo más importante que teníamos y que nos ha marcado es primero estar en lo que se llama el Camino Real, luego la carretera de Francia o la A1 que se llama ahora, que es la carretera que une Madrid con París y con toda Europa, y nosotros somos una de sus primeras paradas. De hecho, aquí había una casa de postas, una de las primeras casas de postas. Empezó a crecer pues, por su cercanía a Madrid. Esto es lo que se llamaba una ciudad dormitorio. Primero teníamos pues, una industria manufacturera, sector secundario, fabricación, y luego con los años se ha ido abandonando todo esto. Ya tenemos una buena, digamos, red industrial, una red comercial, sobre todo basada en el conocimiento, que hay grandes empresas y forman estas grandes industrias que son de lo que más empleo dan en San Sebastián de los Reyes, y luego, por supuesto, el sector servicios, la hostelería, la restauración. Tenemos el parque empresarial, el parque comercial más grande de España, que seguro que lo conocéis, que es el Plaza Norte. La población pues, ha crecido muy rápido, desde los años 50-60 del siglo pasado, que era una población muy pequeña, que no llegaría a 3.000-4.000 habitantes, y todos metidos en el sector primario, que es el sector agrícola, a tener más de 91.000 habitantes. También ha cambiado mucho la procedencia, ¿no? Digamos que hay una primera generación de migrantes, que es la inmigración interna española, años 60-70, de las regiones que os he comentado antes, y a partir del año 2000 pues ya se da una inmigración más pues, de países latinoamericanos, norte de África, este de Europa, y ahora mismo tenemos, yo creo que alrededor de un 15% de la población de San Sebastián de los Reyes no ha nacido en España. 1492 es un año histórico para España, sobre todo porque es el año del descubrimiento de América, es el año de la toma de Granada, que culmina lo que se llama el periodo de reconquista española, y también hay noticias fatales porque en 1492 es cuando los reyes católicos expulsan a musulmanes y judíos, lo cual crea mucha pobreza en España durante los siguientes siglos. Y bueno, ¿qué pasaba con San Sebastián de los Reyes? No existía Alcobendas. Alcobendas, que es el municipio de al lado, que lo conoceréis perfectamente, era un municipio que estaba sometido al régimen económico de aquella época, que era el feudalismo. Había un señor feudal, era la familia Arias Dávila, el conde de Puñonrostro. Los ciudadanos, no había ciudadanos primero, eran siervos. Tú podías ser siervo del rey directamente o siervo del rey a través de un noble feudal, un conde, un duque, un marqués, ¿no? Los de Alcobendas tenían al conde de Puñonrostro, ¿no? Entonces hubo gente que no estaba muy de acuerdo pues, con la política que le tenía, porque tu vida pertenecía al conde. Era juez también, te podía ordenar tu procesamiento, podía ordenar tu encarcelamiento y podía ordenar hasta quitarte la vida. Entonces, y por supuesto le pagabas impuestos y trabajabas sus tierras en las condiciones que él quería, y todo lo ponías a su disposición, tu casa, que no era tuya, era del conde, tus bienes y en general todos los bienes materiales e inmateriales. ¿Qué pasó? Pues que hubo algunos ciudadanos, algunos siervos que no estaban de acuerdo con la política de este conde y decidieron pues independizarse y rebelarse. Naturalmente no se iban a independizar de toda la corona de Castilla. ¿Y a quién pidieron amparo? Pues lo más fácil era pedir amparo a los reyes católicos. Por eso nos llamamos San Sebastián de los Reyes. ¿Dónde fueron? A una ermita que era la de San Sebastián. ¿Y qué pasó? ¿Dónde encontraron los reyes católicos? En un puente. Los habitantes de San Sebastián de los Reyes fueron a pedir amparo a los reyes católicos. No para ser ciudadanos estrictamente libres, pero siendo siervos directamente de los reyes, digamos que tenían mejores condiciones de vida. Pero, ¿quién es este noble? Diego Arias Dávila fue el fundador del linaje de origen judeoconverso. Diego fue contador mayor del rey Enrique IV, que le favoreció otorgándole el señorío de Puñonrostro.
El municipio de Alcobendas pertenecía al marqués de Santillana, pero no se sabe bien cómo llegó a la familia Arias de Ávila. Lo heredó Pedro el Valiente, padre de Juan Arias Dávila y hermano del obispo de Segovia Juan. Este último fue personaje importante dentro del mundo de la cultura del siglo XV, por su labor de mecenas y por introducir la imprenta en Castilla. Sinodal de Aguilafuente, 1472. En 1482 hereda Alcobendas Juan Arias Dávila, cuarto señor de Puñonrostro y futuro primer conde de Puñonrostro, título otorgado en 1523 por Carlos I, por ayudarle en la Guerra de las Comunidades. El nombre de Puñonrostro aparece aludir a la belicosidad e impulsividad violenta de ciertos miembros del linaje, Arias Dávila, como parece también indicar hasta el propio Cervantes en un pasaje de la Ilustre Fregona. A propósito del cuarto conde Puñonrostro, Francisco Arias de Bobadilla. Sábete, amigo, que tiene un berzubú en el cuerpo este conde de Puñonrostro, que nos mete los dedos de su puño en el alma, barrida hasta Sevilla y 10 leguas a la redonda de jácaros, no para ladrón en sus contornos. Todos le temen como al fuego. Pero la etimología del señorío es anterior a la familia Arias Dávila, por lo que parece que aprovecharon el término a su favor para hacerse publicidad y apoyar su fama de aguerridos guerreros. ¿Es entonces Puñonrostro una alusión a la belicosidad de los primitivos dueños del señorío, anteriores a los Arias Dávila? Existen topónimos como Somorrostro en Santander o en Segovia, que parece aludir al sumum rostrum latino, es decir, a promontorio mayor. Así que quizás tengamos aquí algo parecido, una alusión al nombre en el que se enclava una de las primitivas fortalezas del señorío, en Seseña, en un cerro, testigo u otero, en un promontorio, rostrum. De batallar lucha, pugnare, o por su forma, pugnum. Por lo tanto, quizá no sea aventurado señalar que la evolución castellana del término latino sirvió para hacer un servicio publicitario a la familia Arias Dávila, que ciertamente tuvo representantes que tenían mano dura, pero además supieron aprovechar para sus intereses un topónimo que ya existía antes de que ellos fueran los señores de Puñonrostro, pero que asimilaron a su linaje y aprovecharon lo evocador del nombre para forjar su leyenda.